presidente de la República en los últimos días ha pronunciado discursos en donde rechaza la injerencia extranjera en algunos casos que se están ventilando en las Cortes. Este miércoles, nuevamente el gobernante ha hecho referencia a esa injerencia y afirmó que lo que se ve no se pregunta sobre las presiones de estos países en las instituciones de justicia. En el tema de lo que manifestó en su discurso de injerencia, podría, no sé si mencionar por lo menos qué países o en qué temas han estado. Yo creo que lo que se ve no se pregunta. Eso ya la población y todo el mundo puede ver, no de un caso, sino de muchos casos en los que se rumoran cosas. Entonces, yo como el encargado de llamar a la unidad nacional y de representar todo lo que es el tema democrático nacional, creo que tengo la responsabilidad de poder mantener esa unidad y al mismo tiempo mantener la diplomacia en los niveles que deben ser mantenidos. ¿Eso se ve en los juicios? No lo dije yo, es porque lo que se ve no se pregunta. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Las declaraciones que usted escuchaba del presidente Jimmy Morales en su visita a Zacapa. Un reportero le pregunta sobre aquellas declaraciones del 12 de marzo en donde pues también se mostró preocupado por esta injerencia extranjera. El periodista le pregunta específicamente qué casos son los que preocupan al gobernante y esta fue la respuesta del presidente Morales. Lo que se ve no se pregunta. El hashtag de la noche, SF Injerencia. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Buenas noches, Carlos. Bueno, vamos al foro, ¿no? Con el tema de injerencia. El 12 de marzo, el presidente Morales, en una reunión con la comunidad internacional, se mostró preocupado por esto que él llama injerencia. Lo secundó el nuncio apostólico, que dijo que ningún diplomático puede erigirse en juez en el país que lo recibe. Pero vamos aclarando los conceptos, Philip. ¿Injerencia extranjera? Bueno, ¿ayuda de la comunidad internacional? Veamos algo. Este tema a mí me parece fascinante porque nos permite dividir la discusión en dos ejes. El deber ser versus la realidad. En el marco del deber ser, el concepto de la soberanía data desde 1648 y básicamente es una regla de derecho internacional en la que se reconoce la potestad absoluta de los estados de tomar las decisiones internas en materia de decisiones políticas, económicas, sociales, judiciales, sin presiones de actores externos. Es una norma del derecho internacional que ha estado vigente durante ya casi 400 años. Ese es el deber ser. En la realidad, en los últimos 50 años, en todo el mundo, se está viviendo un proceso que se denomina como la relativización de la soberanía. ¿Qué es relativización de la soberanía? Muy sencillo. Desde mediados del siglo XX, los estados empezaron a participar en organismos internacionales y a la hora de decir yo participo en un organismo internacional, yo me acoplo a las normas que me imponga ese organismo internacional. El multilateralismo. El multilateralismo. Las convenciones de derechos humanos se convirtieron en normativa o en legislación internacional que los estados que la suscriben están obligadas a incorporarlo al mismo nivel o incluso en algunos casos por encima del rango del derecho interno. Pero no nos quedemos solo ahí. Veamos en materia económica. En materia económica, los acuerdos de libre comercio no es nada más que un proceso a través del cual el Estado cede decisiones soberanas de cómo quiere administrar su comercio interno y cómo administrar su economía por el beneficio que puede obtener del comercio con otros países. Veamos el caso europeo. En Europa, los estados europeos se abandonaron una función soberana que era la emisión de moneda y dijeron, acoplémonos al modelo del euro. Así vamos a encontrar decenas de ejemplos. Los aeropuertos. Guatemala, ni cualquier país del mundo puede administrar su aeropuerto como le dé la gana. Por sí solo. Hay una organización de aviación civil internacional que certifica los aeropuertos. O sea, si yo no cumplo las normas internacionales, no me certifican. ¿Y qué pasa si no me certifican? Ninguna línea aérea vuela para acá. Entonces, transversalmente, estamos viviendo un proceso en donde la soberanía, esa potestad absoluta de los estados de decidir cuestiones internas se ha relativizado.
Aquí en Guatemala lo que pasa es que somos un caso paradigmático, porque aquí el caso de CICIG es único a nivel mundial. Es el único ejemplo o el único caso en donde un Estado le pide a un organismo internacional que me apoye a funciones de investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Es el Estado de Guatemala accediendo a ceder soberanía. Y si a eso agregamos que por las dinámicas propias del siglo XXI, terrorismo, narcotráfico, por las amenazas, los estados que más se ven amenazados por esas dinámicas, digas Estados Unidos particularmente, tiene mayor interés en interferir, o mejor dicho, en tener injerencia en los países que pueden ser proclives a constituirse en una amenaza. Pero como les digo, esto hay que entenderlo en el marco de una tendencia mucho más amplia. Mucho más global. Bueno, ya explicados esos dos conceptos, Estuardo, ¿a qué se requiere o a qué se refiere el presidente Morales? Que no lo quiso decir específicamente, pero dice lo que se ve, no se pregunta. Hay muchos casos en donde se rumora injerencia extranjera. ¿A qué? ¿A qué se quiere referir el presidente? Creo que nosotros tenemos que entender, a lo que explicaba Philippe, que también hay niveles de relación. Es que yo creo que no hay que confundir injerencia con relaciones internacionales. Y vos, Philippe, te graduaste en Relaciones Internacionales, yo también. Y creo que en esas relaciones de países, sean comerciales, sean legales, o sea, ahí eso es lógico, es un mundo interdependiente, la tecnología nos hace más interdependientes y yo creo que ahí ese no es el punto al que nos estamos refiriendo. Pero se ha pasado ese límite. El de cooperación tampoco es el mundo al que nos estamos refiriendo, porque el mundo de la cooperación se da a partir de países que tienen una política de cooperación o estados supranacionales como Unión Europea o digamos, no sé, el Mercosur o los de la Alianza Asiática. Pero cada quien tiene su forma de relacionarse unos con otros. Si no es ese tema, ¿cuál es? Injerencia es una acción más profunda en términos de lo que cada país va a decidir. ¿Hay un embajador que está decidiendo cosas aquí en Guatemala? No, bueno, no solo uno, ¿verdad? ¿O un grupo? Aquí pero digamos para nosotros no es nuevo. De hecho, nosotros somos resultado de la Guerra Fría. Guatemala fue el jamón del sándwich de la Guerra Fría. Y si pensamos desde el punto de vista de la teoría de centros y periferias, vamos a ver que nosotros somos la periferia de un gran centro cuando fue la Guerra Fría y del único centro que quedó después de la Guerra Fría. O sea, esas tres divisiones que hay que hacer entre qué es relación internacional, lateral, bilateral, multilateral, como querrás, qué es cooperación y qué es injerencia a un nivel mucho más específico, por ejemplo, en cuestiones eminentemente legales. Y eso era a lo que se referían las declaraciones del presidente, digamos, sí lo tenemos. Pero ese ha sido un negocio muy interesante, ha sido un negocio de ONGs. Nosotros tuvimos, ahora hablamos de CICIG, pero ojo, nosotros tuvimos MINUA antes de CICIG, que fue la misión de Naciones Unidas para Guatemala, que eran las misiones de imposición, los dos modelos que tiene Naciones Unidas. El tercero es precisamente el de CICIG. Ese es el experimento que hacen en Guatemala. El primero es el de la imposición de la paz, el segundo es de la misión de mantenimientos de paz. Y ahora el de combate a la corrupción. Las relaciones de MINUA. Vamos a maletines azules. Vamos al primer corte, seguimos hablando de esto. Ya mencionamos que, bueno, en círculos diplomáticos se habla de la inconformidad del Ejecutivo por la presencia de algunos embajadores en juicios. Hablaremos de eso al regresar del corte. Envíe sus comentarios al numeral SF Injerencia. Volvemos.